Los socios de la OTAN inician a señalar a Pedro Sánchez por su cobardía y la verdad que yo siempre lo sostuve. Es más, es un rasgo muy característico de las personas que apuntan a la tríada oscura, concretamente al narcisismo perverso, la característica de la cobardía, ser unos cobardes, evitar la confrontación directa e ir siempre por indirecta, ir siempre moviéndose entre bastidores, ocultando sus verdaderas intenciones, ser civilinos y usar el veneno como forma de agresividad, porque el veneno no se ve, no tiene sabor, no es posible de reconocer y por tanto nadie te juzgará. Es silencioso, es invisible y nadie te juzgará por haber envenenado a otra persona. Así funcionan los perversos narcisistas, utilizando la agresividad, porque no deja de ser una forma de violencia y agresión, el veneno, por su carácter invisible y silencioso, inolor, mientras perpetran su daño a su víctima. Cuidado, cuidado con este embrollo, cuidado con este engaño, pero le han delatado en Europa. La primera de todas, de todos, fue Giorgia Meloni, pero son otros los que inician a quejarse de Pedro Sánchez y reconocer cuál es su modus operandi, diciendo que fue muy cobarde en la reunión de la OTAN, en la cumbre de la OTAN. Pero ¿qué es lo que hizo? O mejor dicho, ¿qué es lo que no hizo para que al final le llamen por Chicken Sánchez, es decir, gallina Sánchez? ¿Sabes que gallina en americano, en anglosajón, es la característica que se le da a las personas cobardes? Lo vamos a analizar todo en este vídeo. Venga. Ya sabemos que Pedro Sánchez no es un tipo que se pueda caracterizar por ir de cara. Yo, además, lo calé cuando inició la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, la extrema facilidad con la que hablaba despectivamente de Vladimir Putin, simplemente porque tiene a Moscú a varios kilómetros de distancia. Pero siempre me he preguntado, de ser presidente de alguna república báltica que linda con Rusia, Pedro Sánchez se atrevería a hablar en esos términos de un vecino. Posiblemente no. Y esta es una señal, ya era una señal de su cobardía. Otra la fue el hecho de que ni siquiera se dignó de saludar a Donald Trump, diciendo que no era necesario, que él le conoce ya desde hace muchos años y que ya habían coincidido en la cumbre del 2018, como si no hubiera llovido nada desde 2018. Fue el único mandatario que me consta que eh, eligió no saludar directamente y evitar a Donald Trump, señal de que no es capaz de aguantarle un round y quería evitar precisamente el dominio no verbal. Sabe Pedro Sánchez que aquello donde puede resultar de alguna manera visual, a nivel no verbal o incluso verbalmente como perdedor, lo evita, ¿no? Pero sin embargo, a la distancia, ¿no? Mostraba esta valentía por decir esto que dijo aquí. Las amenazas de Donald Trump con los aranceles a raíz de la Mire, primero, lo he dicho antes, España es un país, y esto es lo que ayer acordamos, un país solidario, comprometido con los Estados miembros de la Alianza, pero también soberano. Y ese es el equilibrio que encontramos en la declaración que acordamos los 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluida también Estados Unidos. Trata de hacer creer que lo del 2,1, del 2%, es un acuerdo obtenido con Estados Unidos, cosa que no es así. No es así. Y el hecho que lo demuestra es que son las primeras, las palabras de Giorgia Meloni, que dijo esto. Es importante, estas son importantísimas estas palabras. Aggiungo anche che non mi pare di aver sentito nell'intervento di nessuno questa mattina in assemblea dei toni polemici o dei distinguo. Tutti quanti hanno detto evviva Brene, bravi. Quindi... Dice, no he escuchado esta mañana en la intervención de los respondientes de los 32 países ninguna voz disonante, ninguno que se distinguiera, y todos hemos votado lo mismo, todos hemos dicho bien, bueno, bravos, bravos en el sentido de éxito, ¿no? De felicitaciones, ¿no? Bravo en italiano no tiene la connotación de valiente como lo tiene en español. Bravo es que eres una persona buena en aquello que haces, ¿no? Importante estas palabras de Giorgia Meloni, porque Giorgia Meloni hizo ver que en la reunión de los 32, cuando fue el turno de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez no hizo ninguna alegación, ninguna alusión a que pagaría un 2,1%, un 2%, que no pagaría el 5%. Sin embargo, saliendo de la reunión, sí que dijo esto. Y es más, saliendo de la reunión, sostuvo algo que ha molestado muchísimo a los socios europeos, como haciendo creer que en la reunión hizo algo que no hizo, defender ese 2,1 y además no firmar un 5%. Fíjate. Si hoy hubiera otro presidente del gobierno aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Y nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no lo hemos hecho, dice. No ha firmado, dice que no ha firmado. Y es una mentira. Ni siquiera ha sostenido esa idea, ni siquiera ha buscado aliados a favor de esa idea, ¿no? De esa posibilidad. Ni siquiera ha hecho eso. Ni siquiera se ha atrevido. Y esa è la señal di cobardía. Perché la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento che abbiamo firmato noi e Es que Giorgia Meloni se descojonaba en un principio de esto, ¿eh? Se descojonaba riéndose, pero luego después ha venido el análisis, ¿no? Y la gente ha iniciado a decir, pero este tipo de qué va. vi aggiungo anche che non mi pare di aver sentito nell'intervento di nessuno questa mattina in assemblea dei toni polemici o Nadie ha dicho, ha tenido tonos polémicos o se ha distinguido por sostener otra cosa. Esto es lo que decía Giorgia Meloni, ¿no? Giorgia Meloni que ha sido además reprobada en Italia. Fijaos cómo la oposición italiana ha querido señalarla por no haberse alineado con Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez ni siquiera lanzó esa propuesta, fue a su puta bola, como se suele decir. Fijaos lo que dice la oposición, Ellis Lane, la jefa de la oposición en Italia de Giorgia Meloni, lo que le reprochó después. Il presidente spagnolo Sánchez ha dimostrato che si può dire di no. El presidente español, Pedro Sánchez, ha demostrado que se puede decir que no. Es que no dijo que no, se lo dijo solo a los españoles. Sánchez ha negoziato un accordo, lo faccia anche lei. che in Italia Pedro Sánchez ha negociado un acuerdo, lo haga usted también. Fíjate cómo Pedro Sánchez ha hecho creer a ciertas oposiciones de otros países, ha dado un relato totalmente falso. ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento che abbiamo firmato noi e Y todos han firmado lo mismo. Tremendo. Y esto inicia a ser señalado en Europa, tan es así que tenemos esta noticia. Voy a tener el recorte más grande aquí. Cumbre de la OTAN, Alianza Atlántica. Chicken Sánchez. Gallina Sánchez. En la cumbre de la OTAN no se atrevió a defender delante de Trump su negativa a gastar más en defensa. No se atrevió, el cobarde. Eso es lo que tenemos. Esta es la caladura o el caradura del presidente que tiene España. Y además, cuando le señalaron que España rechaza por sus santos huevos morenos, el cobarde es tan cobarde que dice, no, 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 esto no lo he dicho yo. Lo han dicho las Fuerzas Armadas, quitándose del medio otra señal de esa característica típica de la cobardía. Al ser señalado, trata de quitarse de la ecuación. Fíjate. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Tanto el 2,1%, ni más ni menos. Tanto el 2,1%, ni más ni menos. Entendemos que estamos ante una persona patológica, que no digo que es enferma, porque ser enfermo significaría eximirle de sus responsabilidades. Pero la patología, la mentira patológica a la que recurre constantemente esta persona, y lo peligroso que se convierte porque su palabra no vale nada, por tanto, todo lo que hace no vale nada. Tan es así que Donald Trump ha saltado nuevamente y tenemos aquí dos titulares. El debate, Trump afirma que está convencido de que España llegará al 5% en defensa. También el ABC, última hora, Trump sobre el acuerdo del gasto de la OTAN. España acatará, garantizado. Tú me dirás, bueno, pero esto lo están diciendo periódicos simpatizantes de derecha. Bueno, vamos a ver directamente las palabras de Trump. Esto es lo que dijo al volver de la cumbre de la OTAN. Our country is doing great. And those leaders and other leaders, I just left, as you know, a large group of the most highly respected people. And that includes big countries. When you
todo lo estamos haciendo bien, incluso los líderes de los demás países que he dejado recientemente en la cumbre de la OTAN. Cuando uno mira a Alemania, Francia o España, You look at Germany and France and Spain, although Spain didn't come through, but they aunque España no ha cumplido, pero lo hará, will. By the way, guaranteed they will. They will y fíjate lo que dice, come through, but they will. By the way, guaranteed está garantizado que cumplirá. they will. That was the only country that sort of Es el único Tried to hold país back que on trató de putting up the evitar poner el dinero. Esto es lo que dijo Donald Trump, ¿no? Y esto es cómo tenemos a este presidente. Tú me dirás, bueno, Roberto, tú que eres psicólogo y más o menos puede anticipar la conducta de la persona de acuerdo con sus rasgos de personalidad. ¿Qué crees que hará Pedro Sánchez, puesto que ha dicho a los españoles el 2,1 y se niega a pagar el 5%? Muy sencillo, venderá la trola a los españoles diciéndole que no va a pagar el 2,1, cuando sin embargo lo hará y falseará las cuentas metiendo partidas de otros presupuestos para hacer creer a la OTAN. Partida de carreteras, puentes, uniformes, todo lo que pueda meter para llegar al 5%, lo meterá para hacerle creer a la OTAN que está cumpliendo y a los españoles les dirá que habrá puesto solo el 2,1%. Así como tratará de funcionar Sánchez y seguirá en el poder, diciéndole a uno una cosa y a otro la otra y falseando los datos a su conveniencia, porque es lo que ha hecho siempre, desde su presunta tesis presuntamente plagiada, ¿no? Siempre ha funcionado así, con las urnas, con los 4 del Peugeot. Es el modus operandi de esta persona. No va a cambiar. Eso es lo que tenemos. Que España se lo merezca o no. Eso es como decir a una persona que cae víctima de un perverso psicópata que se lo merecía. Quizás no nos merecemos a Pedro Sánchez. Ahora, si no hacemos nada para sacarle de ahí, incluso su propia gente le adula, ahí ellos sí que se lo merecen, pero los demás no. Veremos qué hará España con este peligroso personaje que se está aferrando al poder y no quiere soltarlo. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chao.